En la administración pública por la Universidad KDAI de Corea del Sur. Es docente prácticamente en forma absoluta en todas las universidades que poseen la carrera de Derechos a nivel del país, como también es docente en universidades del exterior. Ha escrito 7 obras jurídicas, 4 en nuestro país y 3 en el exterior, todas sobre el aspecto justamente jurídico. Es fiscal por 17 años en la Fiscalía General del Estado y de los cuales 5 años últimos los viene desempeñando en calidad de fiscal de la Administración Pública. Actualmente es del grupo de fiscales de élite, digamos, de la última unidad creada por el Estado ecuatoriano y por el cual pues nos congratula, estimado Gustavo, la bienvenida a nuestra ciudad de La Tacunga. Queremos expresarte la cordial bienvenida una vez más y por ende también invitar a todos los participantes del día de hoy a efectos de que puedan justamente ser parte de esta ponencia y por ende también de que ustedes aprovechen la misma a efectos de que puedan absolver inquietudes sobre el tema justamente de delitos contra la administración pública, delitos de corrupción. Un fuerte aplauso para nuestro participante. Bueno, muchas gracias, sus cálidas palabras y su cálido aplauso. Para mí es un honor muy importante estar aquí en la ciudad de La Tacunga. La verdad siempre me he encontrado con la calidez de su gente y el nivel profesional que tienen todos los abogados acá en esta ciudad. El tema que les he traído para esta oportunidad es todos los delitos relacionados con la administración pública. Entonces, realmente son varios los delitos y nos faltarían horas para compartir con ustedes, pero yo voy a tratar de traer lo más medular y algunas experiencias que yo he tenido a lo largo de mis 17 años de investigación de crímenes, de los cuales de estos 17 yo estuve 5 años en administración pública. Y al principio no es fácil pulir el iris de los ojos para decir esto es delito y esto no es delito. Peculado. Peculado es un tipo penal que es muy especial de investigar, muy especial. Como elementos más o menos vamos a la parte normativa y luego vamos haciendo ejemplos para que ustedes se puedan ubicar en el tipo penal. En primer lugar se necesita un sujeto calificado, es decir, un servidor público. Cuando decimos servidor público hablamos del empleado y del funcionario, porque en las dos ustedes dirán, ¿habrá alguna diferencia entre empleado y funcionario? Pues el empleado es el que tiene un contrato con el Estado y el funcionario es el que tiene una acción de personal con nombramiento definitivo o provisional. Entonces miren que al decir servidor hablamos de un continente y su contenido es funcionario o empleado. Bueno, necesitamos un sujeto calificado entonces, pero dice la norma puede ser funcionario público o alguien que esté prestando una potestad estatal, es decir, puede ser a veces que el Estado concesiona un servicio y una empresa brinda servicios públicos en representación del Estado. O puede ser cualquier tipo de persona que tiene un rol dentro de una empresa del Estado. Entonces vemos que no solamente tiene que ser funcionario público, puede ser delegado de este funcionario. Es decir, goza de una potestad estatal. Vamos a dar un caso en concreto, por ejemplo en Cuenca. Hay una empresa que se le concesionó los servicios de telefonía y agua potable, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta? Etapa. Etapa pues está con una potestad pública, entonces las personas de ahí de pronto son una empresa privada que no son funcionarios públicos, pero como están brindando una potestad del Estado, una potestad pública, ellos entrarían en un peculado, ¿sí? Entonces más o menos así vamos viendo que hay sujeto calificado, ¿no? Ahora dice que en beneficio propio o de un tercero.
Es decir, la persona que comete el delito de peculado pues se beneficia por sí o le beneficia a un tercero. Ahora vemos que hay dos modalidades de beneficio, ¿no? La una es que abusen, se apropien, distraigan o dispongan de bienes muebles, inmuebles, dinero, efectos, piezas, títulos, documentos. Entonces vemos que cualquier bien patrimonial que esta persona, por razón de su cargo, se apropie, se coja, distraiga, disponga, es ya un delito de peculado. En el Ecuador hay muchos casos de delitos de peculado, es decir, una persona que en beneficio propio hace un contrato con el Estado, le concesiona una obra, esta obra a la final a veces se simula que se está importando algo para el Estado. En esa importación se aprovechan de esos dineros, de esos bienes. Una parte va al Estado, otra parte va a otro destino propio de un tercero. Estamos frente a una figura de peculado. Ahora, dentro de los peculados hay dos tipos de peculados, ¿no? En corrupción hay peculado mayor, mediano y menor. Entonces, un delito de peculado mayor es quien un ministro de un estado hace una obra, a veces hay un sobreprecio, ¿no es cierto? Y en ese sobreprecio se distrae cierta cantidad de dinero. Yo pude experimentar en mi maestría que tuve en Corea del Sur, pude experimentar que no solo Ecuador es el único país donde existe corrupción. Y eso es algo que tenemos que desmaterializar de nuestras mentes. No hay estado en el mundo donde no haya corrupción. A veces yo veo muchas noticias en nuestro país y hay denuncian corrupción por un caso, denuncian corrupción por otro. De todos los casos denunciados, muy pocos son realmente un delito de peculado. Y les voy a dar un caso en concreto. Vamos a hacerlo ejemplificativo. Una obra pública, digamos cualquier edificio que haya hecho algún gobierno. Entonces vienen opositores de ese gobierno y lo dicen, esto es corrupción porque se ha hecho la obra con sobreprecio, ¿no? Entonces todos tenemos en mente como que el peculado es ese sobreprecio, y de hecho lo sería si es que se demuestra. Pero hay factores en ya la investigación material de los delitos que cuando se empieza a investigar una obra, resulta que en efecto tiene sobreprecio, pero sobreprecio justificado. Entonces ustedes van a decir, a ver, aquí hay algo que no cuadra, ¿no es cierto? Usted en su barrio sabe que la construcción del metro cuadrado está en unos $500, ¿no? Pero sabe que una obra del Estado ha costado $1000. ¿Es peculado? ¿Sí o no? Al ojo parecería que es un peculado, ¿no? Porque si el vecino del frente de su casa está vendiendo un departamento a 500 el metro cuadrado y la obra que hizo ese gobierno cuesta 1000 el metro cuadrado, parecería que hay un sobreprecio de $500, ¿cierto? Pero hay que considerar que esas obras muchas veces no son construidas con dinero de contado. Entonces, si usted se va a comprar una obra, un departamento, una casa, que vale esos $500, pongamos. Usted pide un crédito al banco a 10 años, ¿y cuánto termina pagando usted después de los 10 años? Más o menos el doble, ¿no es cierto?, que cuesta ese departamento. ¿Sí? Ahora, muchas de las obras que hace un gobierno pueden ser financiadas por bancos de desarrollo. Y si ese dinero vino con un producto de un crédito y se empieza a pagar año tras año ese crédito, además
la obra fue construida por una constructora del exterior y además esa obra le dieron con llave en mano, ¿ustedes creen que ese metro cuadrado vale $500 de esa construcción de ese bien público? No, no es cierto. Eso costaría más, $1000 o hasta más, porque depende cómo usted hizo la contratación de esa obra. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que a veces se dice por la televisión o que se denuncia por la televisión o por redes sociales no tienen una certeza y sustento jurídico. Ahora, que si me dicen, ahora les voy a hacer un pequeño ejercicio para que lo hagan ustedes personalmente. Van a comprar un departamento de $100,000, piden un crédito al BIES de 16 años, piden $100,000. Al final, ¿sabe cuánto a 16 años usted terminaría pagando? Al 9% de interés. Terminaría pagando un departamento de $250,000 por un crédito de $100,000. Porque son los intereses de 16 años al 9%. Entonces, ahí ustedes solamente en ese ejercicio, en su vida privada, pueden darse cuenta, sí, hay obras públicas que realmente son o no son delitos de corrupción. Es muy práctico. Si ustedes compran con su tarjeta de crédito un producto que vale $10 y lo pagan después con intereses, esos $10 al 16% de interés les va a salir más o menos como unos $18, ¿no es cierto? Es igual. Ahora, por eso, no todo lo que sale como delito de peculado o corrupción tiene un asidero financiero, jurídico y legal. Hay otro punto, que cuando aumenta el riesgo país, las financieras internacionales aumentan sus tasas de interés, ajustándolos gradualmente cada 6 meses. Entonces los bienes cuestan más. Entonces miren que no es tan fácil descubrir un delito de peculado. Y cuando se hace un análisis de los bienes, hay que hacer un ejercicio muy duro para descubrir el verdadero precio de la compra y de la venta. Porque cuando usted va como perito inmobiliario, usted tiene que ver primero cuánto está evaluado el bien que se ha construido o que se ha trabajado, ¿no? Pero para averiguar, tiene que averiguar al vecino de al lado, al vecino de atrás, al vecino del otro lado, sacar por lo menos 3 precios comerciales y ahí usted tiene una referencia. Otra referencia es ir al catastro municipal y ver cuánto está evaluado, pero todos sabemos que en el catastro siempre está por debajo de la verdad. Ahora, usted tiene que ir a ver en ese barrio cuántas de esas viviendas se han vendido durante los últimos tiempos y ni siquiera el precio de los últimos 6 meses. Pero ¿qué pasa? Que si usted va a evaluar un bien público que lo construyeron hace 10 años, usted tiene que averiguar los precios no actuales, sino los precios de hace 10 años atrás. Entonces miren que hay cosas que a veces son muy difíciles. Entonces está pasando muchas veces que van auditores, dicen, a ver, aquí actualmente vale esto $500 el metro y la construcción está más cara, y eso ya dicen directamente especulado, y es muy falso. En Europa y en Estados Unidos en el año 2000 hubo una crisis financiera causada por un debacle del boom inmobiliario. Los bienes inmobiliarios crecieron tanto y cada vez era más cara la construcción y más caros los metros cuadrados. Pero cuando cayó el boom inmobiliario, todos los bienes raíces cambiaron de precio. Entonces esto es como un zigzag cada año, la valoración del sector inmobiliario. Entonces también hay otro factor para descubrir un bien inmueble. El factor es
averiguar la balanza de precios en las cámaras de comercio de nuestro país y ver también cómo fue el boom o deflación del sector inmobiliario para saber a cómo está el metro cuadrado. Entonces miren que no es un ejercicio tan fácil de decir, ah, este bien tiene $500 más, es especulado. No. El investigador de delitos tiene que valerse de peritos inmobiliarios que tengan certificación y que estén en la capacidad de coger por lo menos 3 puntos de valoración para comprobación monetaria y distraerse al tiempo, retrotraerse al tiempo de cuando se hizo la construcción. Además, ver si fue llave en mano, si fue con crédito, de dónde vino el crédito, a cómo estuvo el interés, quién fue el constructor, y cada uno de estos factores va incrementando el precio. Entonces, más o menos en el ardid de la investigación no es tan sencillo como parece, ¿no? Decir, ah, tiene el doble de precio, entonces esto ya no robaron. No es así. Y hay una fórmula demasiado larga, como tiempo, valor, intereses, etcétera, 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 que se debe calcular por metro cuadrado. Bueno, entonces un ejemplo, no sé, fue capaz en temas de peculado, el peculado inmobiliario es algo de lo más difícil que hay, pero como ven, explicado ya, no es tan difícil, ¿no? Ahora, estos tipos penales, este tipo penal tiene una ventaja a su favor. La ventaja es que es fácilmente descubrible porque todo queda sustentado en documentos. O sea, usted tiene que hacer una ruta del documento y de los contratos y de los descargos y de las inspecciones, de las fiscalizaciones. Entonces usted se va dando cuenta cómo este delito es casi netamente documental, ¿sí? Entonces es muy fácil de seguir, investigar la pista documental, valerse de unas pericias, determinado qué es lo que se compró. A veces importan productos y se les sube el precio al producto. Entonces muchos auditores infieren que esos productos tienen peculado. Ahora, hagamos otro ejercicio. Si usted tiene un negocio e importa productos, usted lo importa a unas 1000 unidades para venderle al Estado, lo importa cada unidad a $10, ¿no es cierto? Pero para venderlo, ¿a cuánto le vendería? Pongámosle lo que escucho a ustedes, pongámosle 15. ¿Es peculado? Entonces viene un auditor y dice, a ver, usted, señor, comerció con el Estado, ¿lo compró a cuánto? A 10. Aquí está la factura que usted compró 1000 productos a $10 y vea a cuánto le vendió, 15. ¿Peculado? ¿Sería justo? Si ven, hay cosas que en peculado no es fácil simplemente coger y decir, este comerciante cometió un delito de peculado con el Estado. Porque, a ver, si ustedes fueran un comerciante, ¿sería justo? No sería justo. ¿Usted como comerciante tiene derecho a ganar algo? Sí. Es como hay un refrán que dice, no se compra pan para vender pan. Entonces, ¿cuánto es el valor de lo justo? Y entonces lo que se discute es que si yo pedí a varias empresas, debo pedir por lo menos a 3 empresas que estén registradas en la SECOP. Por lo menos 3 empresas tengo que pedirles sus facturas, ¿no es cierto? Y de las 3 facturas ver cuál es la más favorable para el Estado. Ahora, otro ejercicio práctico. Si tengo 3 facturas y yo le doy al que tenía, hay 3 precios diferentes, ¿no? ¿Cuál es lo más conveniente para el Estado? ¿Precio? ¿O calidad? ¿O precio, calidad y garantía? ¿O precio, calidad, garantía y servicios técnicos?
o duración a lo largo del tiempo del producto. A ver, si compro un producto de N nacionalidad que me dura 1 año, a 10, o compro un producto de mejor calidad que me dura 15 años, a 15, o compro un producto que me dura el doble, a 20, que me dura 20 años. ¿Qué es mejor para el Estado? Entonces se dan cuenta que cuando nosotros investigamos si hubo un crimen o no, no es fácil nomás coger y decir, ah, mire, este producto costó más y esto es un peculado. Ahora, ¿qué es beneficioso para el Estado? Hay que hacer informes técnicos, económicos y jurídicos para ver qué es lo mejor para el Estado. No solamente es el precio, porque yo he tenido muchos casos de productos que se contrataron a un precio y cuando llegó la embarcación, esos productos eran mejor calidad y mejor versión de la que se había contratado, porque habían pasado casi 8 meses, etcétera, etcétera. Y la tecnología había cambiado muy rápido y lo que llegó a la final con la embarcación era mucho mejor que lo que se contrató. Pero Contraloría emitió un informe diciendo de que especulado porque no llegó el producto que se contrató. Ustedes, en su razonamiento, si el producto resultó ser mejor que lo convenido, ¿es especulado? Entonces ahí volvemos a los verbos. No es especulado, ¿cierto? Volvamos a los verbos. Es abusar, apropiarse, distraer, disponer. Y no encontramos este ejercicio. Entonces vemos que detrás del tipo penal que está en el COID hay un elemento más. ¿Se le perjudicó o no se le perjudicó al Estado? En este caso, ¿se le perjudicó o se le benefició? Se le benefició. Entonces vemos que detrás hay un elemento más. Si se le perjudica al Estado, es delito. Pero hay una situación, que en este caso se le benefició. Pero hay un tratado, hay un reglamento dentro de Contraloría que dice, le beneficie o no le beneficie, le perjudique o no le perjudique, es peculado. Entonces los auditores se sostienen en decir, haya perjuicio o no haya perjuicio al Estado, es peculado. Y yo creo que no es peculado. Entonces vemos que aquí hay dos corrientes. La escuela clásica del derecho, porque acuérdense que el peculado, desde que nació el derecho romano, estaba el peculado disfrazado en 2 tipos penales. El de distraer, abusar, apropiarse, que era peculado propiamente dicho, y el de ajuste de cuentas, que era el contador que a la final de un periodo contable, él disponía de dinero y luego antes de que hagan el cierre de la caja, él devolvía el dinero. Entonces era otro tipo penal que había en el derecho romano. Ahora, estamos frente al derecho romano cuando Contraloría sostiene de que haya perjuicio o no haya perjuicio, es delito, o a un derecho más moderno, vanguardista, de la escuela ya funcionalista, en la que dice que debe haber un perjuicio para el Estado. Entonces, esto se discute en las cortes, en la jurisprudencia, dice, haya o no haya delito, se cometió. Pero, ¿realmente se afectan o no se afectan derechos comerciales? Si quien lo vendió, no compró pan para vender pan, ganó un poquito más, no hay peculado. Ven que no, o sea, investigar peculado es una situación muy, muy complicado, porque vienen valoraciones y posiciones comerciales, de entrega del riesgo con llave en mano en cosas inmobiliarias, de ver cómo estuvo la economía, cómo estuvo el boom financiero, la deflación inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay un peculado que casi no hay casos en Ecuador, que es la segunda figura: utilizar trabajadores remunerados del Estado, estos trabajadores remunerados del Estado en beneficio personal, es decir, y que le hagan un provecho patrimonial, ¿no? No se me ocurre un ejemplo capaz de decirle a un empleado nuestro, si son funcionarios públicos, que le den haciendo un libro y luego el libro lo vende.
Por ahí pudiera ser no. O sea, es como un peculado de uso del servidor. Antes, en los códigos penales anteriores en Ecuador, también se condenaba el peculado de uso de los bienes inmuebles, ¿no? Decía peculado de uso de los bienes inmuebles. De los bienes muebles, perdón. Es decir, coger el carro, irse a pasear a la costa, Era un peculado de uso del bien mueble, ¿no? Del vehículo. Ok. Ahora, debajo del artículo 12, debajo del artículo de peculado medio y mayor, en el código anterior había el peculado menor. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuál era el peculado menor al que le calificaban doctrinariamente así? Es aquel peculado que se da una contratación, se le facilita a una persona la contratación a dedo, ¿no? Es decir, sin hacer un proceso de licitación, yo cojo y le digo, usted, le delego para que haga la obra, la empresa, el servicio, el producto. Ese era el peculado menor. O sea, una contratación rompiendo los procesos de licitación, peculado menor. Ahora, en nuestra Constitución ecuatoriana y en el Código Orgánico Integral Penal se sanciona con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, especialmente 4: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Entonces, lo que es imprescriptible en nuestro COIP ahora es este peculado. ¿Y qué pasó con el peculado menor? ¿Cómo se llama ahora el peculado menor? Tráfico de influencias. El peculado de tráfico de influencias, perdón que les dibuje así, ¿es imprescriptible? No. Este peculado es imprescriptible, pero porque es textual, ¿no? Peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. ¿Tráfico de influencias es imprescriptible? No. Es decir, con el COIP, este delito, el que le conocíamos antes como peculado menor, ahora prescribe en 5 años. Entonces, para investigar esto también ahora tenemos plazos. Tenemos que hacerlo antes de que prescriba, porque el tráfico de influencias prescribe muy rápido. Pasamos ahora a enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito lo comete un servidor público, es decir, un sujeto calificado. Además, debe tener una potestad estatal, es decir, el mismo caso del peculado, ¿no? Un sujeto calificado, sea funcionario público o sea que se le delegó una asignación de brindar un servicio en representación del Estado. Ok, ¿qué se acredita en enriquecimiento ilícito? Que hay un incremento patrimonial que no pueda justificar. Ahora, tanto para el peculado como para el enriquecimiento ilícito necesitamos un informe de la Contraloría General del Estado que se conoce como IRP, Indicio de Responsabilidad Penal. Es decir, primero el funcionario público va a justificar sus bienes, su dinero que no puede justificar, que se presume injustificable, tiene que justificarlo en Contraloría. Y si allí no justifica de dónde provino ese dinero, tiene que mandar el Contralor a la Fiscalía y Fiscalía inicia recién ahí la investigación previa, la instrucción y todo el proceso penal. Ahora, vamos a casos concretos. Una persona gana $50,000 al año, ¿no es cierto? Y trabaja 4 años en esa institución. Ok. Si no gastara ni un sucre, ni un dólar de sus salarios, él debería tener $200,000, ¿no es cierto? Pero como sí gasta porque paga impuestos, se va al trabajo, gasta transporte, gasta comida, alimentación, si tiene una carga familiar, etcétera, etcétera, son rubros que se van descontando. Resulta que este señor al final de los 4 años tiene $400,000 en bienes y ahorros. ¿Es enriquecimiento ilícito?
Ya, entonces el ejercicio de este tipo penal es investigar por qué este señor tiene $200,000 más. Resulta que sus padres tenían una casita que la vendieron, la casita costó 200,000 y se lo dieron a él o se la donaron a él. ¿Cometió enriquecimiento ilícito? No, no cometió. Ahora, ¿qué pasa? Que este señor ganó de los 200,000, cogió 100,000, metió a una empresa, compró bonos y en 4 años se volvieron los 100,000, se volvieron 400,000. ¿Es enriquecimiento ilícito? No, porque él produjo $100,000 en 4 años, produjo puso en acciones esta empresa, la empresa vendió muchos productos y empresa al final del año le da liquidaciones. Resulta que le dio cada fin de año $50,000 de liquidaciones por beneficios anuales, son 400,000. ¿Cometió enriquecimiento ilícito? No. ¿Se enriqueció? Tal vez sí, pero lícitamente. Entonces la palabra lícito e ilícito es muy diferente. Bueno, ahora, enriquecerse para nuestro legislador también hay otra modalidad, es decir, no es que solo ahorra y tiene bienes o tiene en su cuenta. También para el legislador es que él haya ido pagando deudas y estas deudas se hayan bajado. Entonces, si fue cancelando deudas, también es una forma de ver si no justifica cómo pagó esas deudas y bajó su deuda, también es un enriquecimiento ilícito. Así en su cuenta tenga 0. A ver, este señor no ha podido justificar sus $200,000 y resulta que tenía en deudas de tarjeta de crédito. Cuando comenzó el periodo tenía 200,000 y cuando finalizó el periodo tiene una deuda 0. ¿Cómo usted pagó los 200,000? Entonces tiene que decir, ok, yo trabajé, gané 50,000 al año, trabajé por 4 años, ahí están los 200,000. ¿Pero de qué sobreviví? Porque mi esposa pues tiene sus ingresos y yo viví de los ingresos de mi esposa para transporte, comida, viáticos, Entonces está justificado, ¿cierto? Entonces, ven que son ejercicios prácticos, pero blanco y negro. Hay muchas personas que dicen, sí, este funcionario público se enriqueció, ahora tiene un carrazo. A ver, ¿de dónde sacó ese carro? ¿De dónde lo sacó? Entonces vamos a ver, y tiene un crédito bancario de $40,000 y lo está pagando 1,000 mensuales. ¿Es un enriquecimiento que tenga un carro bonito? No, no es cierto, o sea, no es ilícito. Entonces, blanco y negro, ¿no? No todo lo que se denuncia es un delito. No todo. No todo lo que está construido con un precio un poco más ajustado del mercado es un peculado. No. Ok, vamos. Cohecho. Bueno, sujeto calificado. Funcionario público con potestad estatal, eso ya lo sabemos, ¿no? Sujeto calificado es el sujeto activo de la infracción. Calificado, ¿por qué? Porque debe cumplir una condición. Si no cumple esta condición, no es sujeto calificado. Luego les haré un ejemplo con esto. Quien reciba o acepte por él mismo o por un tercero, es decir, yo no le recojo el dinero, pero déselo a tal persona, ¿ok? Cohecho. Con ese recibimiento o esa aceptación debe haber un beneficio económico indebido para él o para un tercero. Capaz no es beneficio personal, pero beneficia a tal persona. Pero debe haber una situación con ese entrega, con ese recibimiento del dinero, ¿no? A ver, cohecho es recibir una gratificación, ¿no es cierto? Pero con una condición: el funcionario acepte el beneficio económico indebido
para hacer o no hacer algo que está producto de sus atribuciones estatales. Entonces, también muchas veces retarda el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, no lo hacen el tiempo debido, lo hacen el doble, el triple o más del tiempo legítimamente permisible. O hay condiciones para hacer o no hacer. Hay personas que reciben la dádiva, pero se quedan sin hacer nada. Ahí detrás hay un cohecho. Pero este cohecho es muy difícil de probarlo, porque hay dos situaciones que cuando vamos a una audiencia se deben probar. La una es la entrega del bien, es decir, o del ofrecimiento, y la otra es por parte del funcionario, la aceptación. Entonces vemos que hay dos voluntades, ¿no? La una es entregar y la otra es aceptar. Además, en el medio de las dos voluntades hay un bien, una dádiva, un ofrecimiento. Si no hay los tres elementos, no hay tipo penal. Yo he visto muchas denuncias que incluso hasta algunas se han hecho públicas, en donde dicen, yo le di a tal funcionario, pero no sabemos qué le dio. Entonces no es un cohecho. Tampoco tenemos el bien o la evidencia, entonces no hay cohecho. O el funcionario no aceptó el bien. Entonces les voy a hacer un ejemplo. Viene una persona y le da a usted como funcionario público, le quiere dar un sobre manila con dinero en su interior, ¿no es cierto? Entonces, usted, la persona no acepta este bien. Le dice, no señor, yo no le puedo aceptar esto. Y viene justo en ese momento la policía y los detienen a todos. ¿Hay cohecho o no hay cohecho? No se consumó. Faltó un elemento, la aceptación. Sin embargo, todo quedó filmado. ¿Hay cohecho? No hay cohecho. No hubo aceptación. Ahora, la conducta de este señor, vamos a cambiarle. Este señor entrega el dinero y el funcionario lo recibe. Pero el funcionario en el proceso le está diciendo, señor, le devuelvo porque realmente me siento mal recibiéndole eso. Y en ese momento llega la policía y todo queda filmado. ¿Hubo cohecho o no hubo cohecho? Verán que él cogió, se arrepiente y devuelve. O sea, coge, lo mete en el bolsillo, saca, devuelve. ¿Cohecho o no cohecho? Sí. No hay cohecho. Ese delito se llama corruptor. ¿Quién es el corruptor? La persona que entrega el bien. ¿Sí? Y no hay cohecho porque se necesitaba la aceptación. Perdón. ¿Y qué pasa en un caso así? Si le dice, claro, ese rato que sabe que hay cámaras, le dice no me dé, pero denme después en mi casita o denme en otro lugar. Entonces, ya, en ese momento no se configuró, pero si después le dice me da otro día y llega el otro día, ahí comete el delito. Hay un tema, les voy a hacer otro caso. Llega una persona con una fundita de bizcochos y le entrega al funcionario público. ¿Es cohecho o no es cohecho? Leamos lo que dice el COE. Dice,
un beneficio indebido, ¿no? Dice un beneficio económico indebido para sí o para otro. Bueno, es algo que es valuable en dinero, ¿no? Es un bien. Pero son una funda con 5 manzanas. ¿Tenemos cohecho o no tenemos cohecho? No hay ninguna condición. Ahora, se acaba el juicio penal y esta persona llega y le dice: señor judicial, le quiero agradecer, usted se portó muy buena gente conmigo y le traigo unos ricos panes de la Tacunga. Y se lo deja en la mesa y usted: no, por favor, no, yo no le puedo aceptar nada. Cohecho, o bueno, le dice: bueno, ya, le acepto. Ya, déjemelo ahí y yo veré lo que hago. ¿Cohecho o no cohecho? No. ¿Por qué no es cohecho? No está pidiendo nada. Ya. Cohecho significa a palabras directas, significa dar, ¿no? Solo cohecho, acuérdense, es que luego vamos a ver confusión. Cohecho es dar. Viene una persona y le da al funcionario público y el funcionario acepta, ¿no? ¿No es cierto? Entonces deja unos 5 chocolates encima de la mesa, o igual a las 5 manzanas. ¿Es cohecho? Es que es tampoco No es cohecho. O le deja 5 flores. ¿Cohecho o no cohecho? No es cohecho. No es delito. Quiero que le entiendan aquí un término que está escondido detrás de la norma. Se llama bagatela. En la bagatela no llega a configurar un tipo penal. No, o le dice: doctor, ahora veamos, porque el cohecho también tiene la amenaza, ¿no? Ofrecimiento. Entonces, vea, cuando me gane la lotería, yo le de hacer llegar una partecita. ¿Cohecho o no cohecho? Delito imposible, ¿no? Delito imposible. Capaz es incierto. Y además, hay ciertos elementos del tipo penal que nunca se configurarían. Por ejemplo, algún día le de ser grato. Y él dice: bueno, cuando llegue ese día le de agradecer también. Hay cosas que no se configuran el tipo penal porque no, a pesar de que está estatuido, no alcanza a hacer algo que dañe el bien jurídico protegido. Ni siquiera lo pone en riesgo, ¿no? Concusión. Concusión es diferente al dar, ¿no? ¿Quién daba en el anterior? El civil. En concusión, el sujeto activo, el que participa activamente, es el funcionario público o un dependiente del Estado. Y en concusión, cuando viene el con, es que hay la connivencia del funcionario, hay la petición del funcionario. El funcionario público en con es el que está pidiendo a los usuarios del sistema, les está pidiendo algo. Entonces, otro elemento es que están abusando de su cargo, sea ellos mismos o a través de un tercero. Es decir, a veces la gente que ya se vuelve audaz le manda un tercero, manda a decir el juez o manda a decir el fiscal que le mande tal situación, ¿no? Que si quiere tal sentido favorable va a tener una tarifa. Eso es con. Es decir, el funcionario está pidiendo su beneficio, exigiendo algo que no le corresponde, sea él o un tercero. Hay modalidades que a veces mandan a un tercero para que lo haga. Ahora, ordenan, exigen o piden que se los entregue. Entonces está constriñendo a la persona que entregue algo. Por eso cuando es cohecho no viene con la N. Constricción, connivencia, petición. O sea, el funcionario público se apropia de su puesto y piensa que es tarifado. Eso es un delito de concusión.
¿Qué exigen, no? ¿Qué se puede exigir? Derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos, gratificaciones o cosas no debidas. Es decir, aquí hay una víctima directa que es el usuario del sistema. Bueno, si lo hacen, el funcionario tiene una pena de 3 a 5 años y si lo hace con violencia de 5 a 7 años. Entonces ahí sacamos la diferencia, ¿no? Una cosa es cohecho, otra concusión. Ahora, ojo que a veces es difícil también probar, ¿no? Porque aquí necesitamos descubrirle al funcionario público en el hecho de la petición. Y además ya la persona tiene que haber una evidencia, ¿no? ¿Cuál sería la evidencia aquí? 2 tipos de evidencias. El constriñamiento, es decir, el deme, y otra debe haber ejecutado el delito, o sea, debe haber una ejecución del acto prohibido, debe haber entregado ese algo, ¿no? Y ahí la intervención judicial, porque si usted no le coge en ese momento que está el ratón con su queso, hagamos una alegoría, ¿no? Ratón con su queso y usted justo entra en la escena y lo detiene. Tiene delito de concusión, ¿cierto? Pero si entra a la escena y el dinero ya no está, ya no hay delito de concusión, desapareció la evidencia. O resulta que pone la denuncia que ese funcionario me exigió que le dé un dinero y yo se lo di. Concusión. Le pregunta después de ¿y la evidencia? No hay delito. O si lo hubo, no hay evidencia. A veces puede llegar a ser una mentira también. Entonces, es difícil. Una pregunta. En un caso hipotético, un servidor público, en este caso, le solicita a un contratista que por ejemplo, voy a tener una fiesta privada y necesito que tú pagues la amplificación. ¿Cuáles serían las evidencias sustentables para el caso? ¿Cómo se podría buscar la evidencia? ¿Qué se requeriría? ¿Cómo se podría recopilar? El funcionario pide, ahí vemos que hay un constriñamiento, entonces una concusión. Ahora, hay cosas que no están normadas en nuestro país. Partamos de ese hecho. Es necesario que haya códigos de conducta debidamente establecidos en todos los organismos del Estado. Es decir, códigos de conducta que exijan que no se soliciten ciertas situaciones, ¿no? Les voy a dar una experiencia que yo tuve la oportunidad de ver en Corea del Sur. Hay un código de ética anticorrupción que ningún funcionario público puede aceptar un almuerzo o una comida que cueste más de 30,000 wons, es decir, $30 más o menos, 29, 30 dólares. Entonces, quien pasa de los $30 entra en un delito de corrupción. Entonces, si ve que de la parte ética le pasan a la parte penal. Ahora aquí, claro, el funcionario público, como se hizo amigo del contratista, le está diciendo, verá, págueme este favor, págueme este otro favor. Vemos que ya empieza a hacer peticiones de cosas de bagatela, ¿no? Porque unas 3 horas de esto no se contestará menos de $100 o hasta unos 200, 300. Entonces vemos que está pidiendo de poco en poco, de poco en poco, de poco en poco, ya como un favor personal, ¿no? Va desde lo ético hasta lo inmoral. Y no sé hasta qué punto, depende del valor de lo que se esté recibiendo, llega a ser también un delito. Pero obviamente hay una concusión, pero de algo de bagatela, ¿no? Vemos que hay una petición que no merece algo de su cargo, pero este contratista, como ya está vinculado en el círculo, tiene que pagar y ya no le gusta eso. Entonces,
Yo creo que siempre el Código Penal se debe manejar como un instrumento de última ratio. No es inmoral, es antiético, pero depende del valor. También hay que ver cuánto es el valor que está pidiendo, ¿no? Hay cosas que le hacen diferenciar. Es como el ejemplo que le dije, las 5 manzanas versus pedir unos 500, 1000, 2000, 3000, o lo típico en delitos de corrupción es el 20% del contrato, ¿no? Entonces ahí vemos que ya hay elementos de tipo penal. Ahora, pongámosle, si están pidiendo un porcentaje del contrato, pues ahí obviamente sería grabaciones, mensajes de datos, los cheques, los microfilms de los cheques o las transferencias. Tratar de buscar varias evidencias, porque en el sistema penal siempre nos exigen que sean 2 o más pruebas. Entonces, si solo una persona dice, él me pidió, es una versión, no es una prueba. Esa prueba tiene que estar sustentada con cosas ciertas. Ahora, si no hay cómo probar la entrega del dinero en efectivo, porque acuérdense que aquí necesitamos una evidencia, un bien en concreto. Si no podemos demostrar eso, es cuesta arriba demostrar ese delito. Pero siempre va a depender de la creatividad del investigador forense o del investigador fiscal, ¿no? Ver dónde encontrar la ruta del dinero, ver cómo encontrar los elementos del tipo. Acuérdense que para demostrar estos elementos tenemos que encontrar el dador y el que acepta el beneficio indebido, y el bien que se está transfiriendo, ¿no? Porque si usted no tiene ese bien, ¿en qué se transforma ese delito? Si usted en cohecho o concusión no tiene como evidencia el dinero o el pago indebido, ¿en qué delito se convierte en ese momento? Enriquecimiento ilícito. Entonces usted debe cambiar el tipo. Si no tiene el dinero, cambia el tipo y demuestra que tiene que demostrarle cómo él se llegó a tener semejantes bienes, ¿no? Entonces ven que si no tengo un elemento del tipo, me paso a tratar de demostrar otro elemento del tipo penal. Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Bueno, este es un tipo penal muy sencillo, pero que tiene mucha tela que cortar, porque dice así el tipo, dice quien incumpla órdenes o prohibiciones legales emitidas por autoridad competente. Es fácil, muy sencillo, muy pequeños elementos, pero he visto que muchos jueces y tribunales cometen los más grasos errores. Por ejemplo, una persona que estaba con medidas cautelares y tenía que presentarse a un tribunal cada cierto tiempo, y a la final no se presenta y huye o se esconde, incumple una decisión legítima de autoridad competente. Si le leemos los elementos del tipo penal, revelan que sí se configuraría, porque dice quien incumpla la orden o la prohibición legal emitida por una autoridad competente. Exacto. Un incumplimiento de medida, ¿qué lleva detrás como pena? Exacto. Que se le imponga una medida más gravosa. Esa es la consecuencia procesal. Pero muchos tribunales aplican la consecuencia penal. Es decir, este señor ya no vino a presentarse en este día, incumplió la decisión legítima de autoridad competente. Parecería que se configura, ¿no? Pero no, el derecho penal es de última ratio, no se configura. Entonces, el tema del derecho de corrupción, anticorrupción, es un derecho de tacto, es de raciocinios, es de interpretar la norma con elementos que están más allá del marco normativo material.
He visto también que a veces se abusa del derecho, porque todo se piensa que se incumplió la decisión de la autoridad, se incumplió la decisión de la autoridad. No es así. Hay otro elemento, otra modalidad que dice el militar o el servidor de la policía que no obedezca las órdenes o resoluciones de la autoridad. Este es lo que en el Código Penal anterior se conocía como desacato, ¿no es cierto? Pero vemos que también las fuerzas del orden a veces pueden desacatar las órdenes de la autoridad competente y puede ser un delito. Pero no todos deben o están sujetos a una obediencia. ¿Cuándo un servidor tiene que oponerse a una orden? ¿Cuándo tiene que oponerse un funcionario? Cuando es ilegítima. Cuando la orden es ilegítima. ¿Y cuándo es una orden ilegítima? Cuando va contrario a la Constitución y a las leyes. Cuando es inconstitucional, ilegal o inmoral. Esa es una orden ilegítima. ¿Y qué debe hacer el funcionario ante una orden ilegítima? Objetar. Objetar, o verbal o escrito. Escrito. Y si a pesar de eso el superior le ordena que lo cumpla, todo lo que haga ese funcionario no tiene responsabilidad para él, pero sí para su superior. Entonces sí, también los agentes del orden también pueden oponerse al incumplimiento de una decisión ilegítima, y al oponerse se convertiría en legítimo. Entonces vemos que hay causas de excusa y justificación, ¿no? Ataque o resistencia, otro elemento del tipo penal. Acá también hay muchas fallas en el sistema de quienes interpretan la norma. Porque, refrescando un poco lo que es ataque o resistencia, dice el que ataque o resista, ¿no?, mediante violencias o amenazas a los funcionarios que obran en ejecución de órdenes o reglamentos. La pena será de 6 meses a 2 años. Entonces, muchas veces el agente de la policía va a detener a una persona. Esta persona se resiste. Y como está agarrando, cuando doy casos prácticos de este tipo penal, me recuerdo a Francisco Carrara, de la escuela clásica, el primer escritor de libros del derecho romano. Entonces él lo que decía es que en este tipo penal que se llamaba antes como, ataque o resistencia, rebelión también, ¿no? Él se agarraba, dice, si un funcionario de la policía o de las fuerzas del orden, al ir a ejecutar una orden de prisión o detención de una persona, esta persona se agarra de un árbol y se resiste a ser conducido, conociendo que una cárcel no pudiera brindarle las garantías que tendría su libertad, y en ese momento él, como una acción instintiva, empieza a tratar de zafarse de la gente del orden. Eso no constituye una configuración del tipo penal. Entonces, muchas veces hay agentes de policía que están siendo ustedes saben, en derechos humanos, el ejercicio progresivo de la fuerza para ellos, ¿no? O sea, primero la presencia física, la verbalización, la identificación de su institución. Entonces ya le va un poquito a poquito, esta persona va agrediendo más, el agente del orden mantiene todavía su postura. Si esta persona ya va a querer atacar con palos, con algo, él ya se puede proteger, y empieza así una escala, una pirámide de uso progresivo de la fuerza, ¿no? Entonces, si en ese momento esta persona trata de evitar que le coja el policía y de pronto se le fuma el notazo, ¿eso es ataque o resistencia o no? No, no lo es. Carrara lo dijo hace muchos años atrás, que la persona que se resista a ser conducido a un lugar donde sabe que va a estar peor, o sea, ustedes saben que la libertad versus la cárcel, ¿qué es mejor? Entonces,
quien por evitar que un derecho fundamental de él trata de oponerse a su arresto, o sea, está como empujándose, no me lleve por favor. Entonces, no es ataque o resistencia. Ahora, vamos a analizar dos elementos del tipo penal: violencias o amenazas. Entonces, violencia es de tres tipos: la violencia física, la psicológica y la sexual, ¿no es cierto? Tres tipos de violencia. Y hay doctrinarios que últimamente han aumentado un cuarto tipo de violencia, que es la violencia patrimonial. ¿Han escuchado esto? Doctrinariamente es lo nuevo, ¿no? Es decir, el que mantiene el hogar no está aportando económicamente. Violencia patrimonial. Entonces, hay en una sola palabra, violencia, hablamos de cuatro tipos de violencia. Entonces, un agente de la policía, si me viene y me dice, me cometió un delito de ataque o resistencia, y le digo, ¿le cometieron una violación o una amenaza? Me amenazaron. ¿De qué le amenazaron? ¿De que me van a seguir un juicio? No, le digo, eso no es ataque o resistencia. Entonces le digo, ¿o de qué le amenazaron? Ah, me dijeron que era el hijo de una señora llamada Tuta. Entonces tampoco, no es una amenaza. Entonces, si un agente del orden me dice, me amenazó, la formación profesional de un agente del orden es la fuerza, ¿no? O sea, controlar la fuerza, controlar a las personas. Si me dice, me amenazó, nunca se configuraría por un agente del orden una amenaza, porque ellos están preparados profesionalmente y nuestra policía es de las mejores policías de Latinoamérica y del mundo. Ya les voy a decir por qué. Hemos logrado bajar muy bajo los índices de delitos, de los principales delitos del país. Homicidios están muy abajo. 7 de los principales delitos en el Ecuador han bajado muchísimo. Entonces es una policía de sentir mucho orgullo. Pero bueno, respecto a este tipo, ataque o resistencia, si le amenazaron, no se configura, porque él en su profesionalismo, él tiene que ir haciendo uso progresivo de la fuerza. Si le amenazaron, la respuesta natural de un agente de policía es tratar de persuadir a la persona. Esa es la defensa de él en una amenaza: persuasión. No hay configuración del tipo. Ahora me dicen, no, es que me rompió el patrullero. ¿Ataque o resistencia? Ya, porque violencia es violencia física, o sea, al cuerpo de la persona, psicológica, sexual o patrimonial. Entonces, si le dañó el patrullero, ¿se configuró? No. Ahora, si le dicen, no, es que estaba tomando procedimiento y cometió violencia sexual, es imposible, ¿no es cierto? Ahora, hay una regla más en derecho penal universal que dice que si un elemento del tipo penal, aquí vemos que tiene violencias, tiene varios elementos, ¿no? Un elemento del tipo penal por sí solo configura un delito, el investigador forense, el fiscal, tiene que irse por ese delito. Si un elemento del tipo penal por sí solo configura el delito, usted tiene que procesar por ese delito. Entonces, en este caso, procesaríamos por alguno de los delitos del capítulo del carácter sexual. Entonces, no es configurable el delito de violencia sexual. Patrimonial no, porque no le puede, en un procedimiento, si recibe algún beneficio, pues sería cohecho, ¿no es cierto? Vemos que ese elemento se va a cohecho, a concusión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál nos queda? Violencia psicológica. ¿Hay configuración de la violencia psicológica aquí? ¿En un agente del orden? No, ¿por qué?
porque ellos están preparados profesionalmente para enfrentar cuestiones psicológicas tensas. Por eso en la Constitución dice agentes del orden, agentes de la fuerza. Entonces ven que, entonces ¿qué nos queda? Es decir, fiscal, no quiere hacer nada usted. Nos queda violencia física. Pero si el examen médico legal me da una violencia física de 3 días, ¿es delito? No, es contravención. Entonces vemos, ¿no? Todo el ejercicio de ponderación del bien objetivo, ¿no? Vamos ponderando el hecho en concreto, hacemos una ponderación de los elementos. Pero pues si ya está más de 3 días deja de ser contravención, o sea, tiene que ser más de 30 días, ¿no? Pero yo digo, si ya está configurado con más de 3 días el hecho, ya entra dentro del carácter de ataque o resistencia. Ahora, si quien le lastima lo hace con armas, la pena es de 3 a 5 años. Si lo cometen muchas personas, la pena es de 1 a 3. Si se incita a los miembros de la fuerza pública para que ejecuten las conductas anteriores, esta persona que está incitando se le aumenta 1/3 de la pena. Ok. Rotura de sellos. Tipo penal que parece sencillo, tiene mucha tela que cortar. Porque dice que el 284 del COI, que la persona que rompa o retire los sellos impuestos por la autoridad competente para incumplir la medida impuesta, pues la pena será de 1 a 3 años. Ahora, aquí viene un dilema. ¿Qué es sello? ¿Qué es un sello? Ahora, si solamente le ponen una cinta, no es un sello. El sello, para ser un sello legítimo, debe tener ciertas calificaciones por la máxima autoridad de esa institución, con requisitos. Es decir, el sello debe ser visible, debe ser colocado en sitio visible, ¿no? También debe tener el número de la resolución que califica que eso es un sello. Es decir, si es un sello municipal, tiene que decir, este sello fue calificado como sello municipal en tal fecha, o de acuerdo a tal ordenanza es un sello municipal. Ahora, el sello también tiene que especificar cuál es la prohibición, o si no alcanza a poner en el sello, pues le debe notificar con un documento por escrito, ¿no? Es decir, a ver, este sello le coloco con este documento, tomo la foto y ahí está legalmente notificado. Ahora, también hay que ser, las personas que colocan los sellos deben haber actuado humanitariamente. Si, por ejemplo, en el sitio donde están colocando el sello es una vivienda y también es un local comercial y yo estoy clausurando el local comercial y sé que esa persona vive en el piso de arriba, sería de muy mala data que este funcionario le ponga el sello en la puerta de ingreso a la vivienda. Y esta persona, para ir a dormir, tiene que romper el sello para ingresar a su vivienda, porque él duerme en la parte de arriba. Entonces vemos que a veces la colocación de un sello por detrás debe haber también situaciones humanitarias, porque una persona que tiene su vivienda ahí necesita un lugar donde ir a dormir, ¿no es cierto? Ahora, si producto, si ya le colocan el sello y regresa a los 3 días y observan que el sello está roto, toman la foto y le mandan al fiscal, y el fiscal ¿puede instruir o no puede instruir? No. Ya creo que me cogen el hilo, ¿no? Van cogiendo, se van dando cuenta que no todo lo que dice la norma es ya, ejecutamos. A ver, ¿por qué no podríamos procesar a esa persona? ¿Por qué vive ahí? Primero deberíamos ver quién rompió. Exacto. Este tipo penal exige, dice, la persona que rompa
¿Qué significa eso? ¿Qué tal si yo le detengo al dueño del local, pero resulta que ese señor no lo rompió, sino que unos muchachos salieron de la escuela, y ustedes saben, en el colegio es bonito ir timbrando las casas afuera de la... ¿no? Y de repente le rompen el sello, y son unos muchachos locos que lo hicieron. Ya, entonces ven que aquí exige que la persona rompa o retire. Ahora, hay una finalidad. La finalidad es que lo rompe para incumplir la decisión. Miren que es un tercer elemento. Es decir, si está roto porque de pronto hoy en la tarde, aquí en esta bella ciudad, llovió mucho y el agua destruyó el sello, y yo no puedo procesar al ambiente, ¿no es cierto? Entonces miren que son ejercicios que parecen tan sencillos. Está en 2 líneas redactado el tipo penal, pero tiene una amenaza de 1 a 3 años. Yo creo que tuve un caso muy especial en este tema de rotura de sellos, porque les cogieron delito flagrante rompiendo los sellos, con fotografías, como era en la calle pública, estaba filmándose. Sitio público, hay como filmar. Bueno, se configuró el tipo, acusé, y ese señor tenía una defensa hasta casación, llegamos, defensa privada, y nunca le dieron la razón, o sea, fue cogido en delito flagrante. Es un tema difícil, ¿no? Pero en el Ecuador estadísticamente muy pocos casos han logrado ser penalmente procesados y sentenciados. Si les digo, me atrevería a decir que no hay más que 5, de los cuales yo tengo uno de ellos, o 2, por ahí. Ahora, no le encuentro flagrante, encuentro roto el sello, pero no encuentro quién le rompió el sello, pero encuentro gente adentro del local clausurado bailando. ¿Se configura o no se configura el delito de rotura de sellos? No. No se configura, ¿por qué? ¿Por qué no se configura? Porque el tipo penal dice la persona que rompa, y adentro del local están 50 muchachos bailando y un administrador. ¿A cuál de ellos los cojo? Ya. Y yo cuando voy a demostrar la persona que rompa, y él me dice, no, pero yo no rompí. Ya, pero me falta un elemento, ¿no es cierto? La persona que rompa. ¿Quién rompió el sello? ¿Quién? No puede procesar porque usted no sabe quién lo rompió. No, hay un elemento, hay un tipo penal. El tipo penal puede ser desobediencia de órdenes de autoridad competente. Ese es el elemento, el tipo penal. Porque él sí incumplió una orden de decisión legítima, ¿no es cierto? Lo que antes conocíamos como, ¿cómo se llamaba antes este tipo penal? Desacato. Ese es el tipo penal cuando está roto el sello y adentro está bailando las personas, ¿sí? ¿Se dan cuenta que un elemento del tipo penal que nos falte? Usted como fiscal, como investigador, como abogado de libre ejercicio profesional, como estudiante de esta hermosa universidad, no puede procesar. Y si el fiscal lo procesa, se equivoca. Y si el juez lo condena, ha condenado a alguien que de pronto cometió el hecho, pero no era su tipo penal por el cual tenían que acusar. Tráfico de influencias. Bueno, de verdad que por cada tipo penal, yo colaboro con la escuela de fiscales, y cada tipo penal es unas 8 horas, ¿no?, de enseñanza. Yo estoy tratando de hacerlo en 8 minutos cada tipo penal. Espero que no dejar cabos sueltos, pero vamos a tratar de topar los temas más centrales, ¿no? Tráfico de influencias. 285 del COI, el servidor o quien actúe en una potestad estatal, o sea, sujeto calificado, netamente.
prevaliéndose de su cargo o relación personal o jerárquica, es decir, está ocupando su puesto y valiéndose de esa jerarquía o de esas atribuciones, ¿qué va a hacer? Influye en otro servidor. ¿Pero en qué le influye? ¿En qué le influye? O sea, ven que hay una influencia, ¿no? Hay un juego de roles de arriba hacia abajo o de lado horizontal, es decir, yo soy una persona que le voy a tratar de influir de pronto a alguien que está en el mismo nivel. Pero es otra persona, para obtener un acto o resolución a su favor o de un tercero. O sea, quiero pedir algo para mí o para un tercero. Entonces, vemos que es muy sencillo, ¿no? Así como se lo pinta blanco y negro el tipo penal. Bueno, la pena será de 3 a 5 años. Así como le ve, parecería sencillo, pero demostrarlo es una cruz a cuestas. Porque primero se debe ver que haya un juego de rol y además una influencia y además un hecho que ese otro funcionario está teniendo. Entonces, este delito de tráfico de influencias fue introducido a raíz de la Convención contra la Corrupción, ¿no? Aquí ya estaba normado el tipo penal de tráfico, tal como se lo describe, tráfico de influencias. Entonces Ecuador, cuando expidió en el 2014 el COIP, ya lo introdujo como un tipo penal, producto de esta convención internacional. Pero, ¿qué es lo que hizo el legislador? El peculado menor, se recuerda en la primera lámina de esta exposición, ahí hablamos que había un peculado menor que era dar un contrato a dedo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese contrato a dedo se lo pasó acá. Y entonces ahora eso se llama tráfico de influencia, pues quien valiéndose de su cargo, influye en otro para que le dé un contrato a dedo a una persona, es un peculado menor. Pero a veces se lo dice así, pero la cuantía puede ser muy grande, ¿no? Del bien que se está contratando o del bien que se está haciendo. Ok. Se complica un poco más el siguiente artículo que dice, ahí mismo en esta lámina dice 286, quien ofrezca y solicite dádivas, presentes, remuneraciones, ofrecimientos, pero configurando todos los elementos del tipo penal anterior. Es decir, ahí ustedes se van a dar cuenta que hacer una oferta, es decir, viene un tercero a ofrecer que tiene vínculos con este funcionario y que él va a lograr hacer ese tráfico, ¿no? De una persona que está en una situación de influencia, le influye a un tercero, el tercero que es funcionario público comete un acto de su cargo, ¿no? A su cargo. Entonces, el que realice una oferta muchas veces se ha caído porque cuando usted va a demostrar el tipo de oferta de tráfico, debe demostrar los elementos del tipo penal de 286 más el 285. Entonces, pueden tener una filmación de una persona diciendo, vea, yo le ofrezco que voy a hablar con el juez y ese juez es amigo del otro juez y va a salir su carga. Pero ¿qué pasa? Si ese juez y el otro juez nunca hablaron, o si yo no demuestro que ese juez A con el juez B no hablaron, no puedo demostrar el delito de oferta. Porque si en los tipos penales no descubrimos cada uno de los elementos del tipo, en este caso los dos elementos 286 más 285, en oferta debo demostrar los dos elementos, los dos artículos, todos sus elementos para lograr configurar el delito. He visto muchos errores en los casos que se manejan por oferta, porque usted debe tener a la persona que ofrece o solicite dádivas, y además al servidor que tiene la potestad estatal que influya en otro servidor para obtener una resolución. Se complica, ¿no? Ven que es la oferta que está en el 286 una norma penal abierta que se conecta con el artículo anterior. Usurpación y simulación de funciones. Bueno, este sí es
En la casuística es muy singular, ¿no? Pero es muy sencillo. Dice, la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o que simule una función. En la ciudad de Guayaquil he visto unos casos que los funcionarios, que los sospechosos o los sujetos activos de este delito se disfrazan de diferentes calidades de funcionarios, policías, fiscales, van a practicar supuestos allanamientos y van disfrazados, o están disfrazados de agentes de tránsito, detienen el tránsito, están cobrando el dinero. Entonces eso es simulación de funciones. Ahora, también sucede que una persona que está en su cargo y tiene esas funciones, le notifican con una destitución sus atribuciones. Pero hay personas, he visto a veces en rectores, hace mucho tiempo, ¿no? En una universidad, un rector ya le habían destituido y él quería seguir ejerciendo sus funciones. Todo lo que hizo después de su destitución o suspensión ya era el delito de usurpación o simulación de funciones. Otro de los artículos es uso de la fuerza pública contra órdenes de autoridad. Bueno, como todos los delitos de administración pública necesitamos a un sujeto calificado, que puede ser servidor público o alguien que tiene una potestad pública. Ok, que utilice miembros de la fuerza pública en contra de la Constitución, órdenes legítimas o de autoridad competente, o que use la violencia sin legitimación legal. Acuérdense que los agentes del orden sí pueden utilizar justificadamente el uso de la fuerza, ¿no es cierto? Aquí dice el que use la violencia sin legitimación legal. Nos exige hablar un poquito de la legítima defensa, ¿no? Para los ciudadanos comunes, o sea, vamos a separar a los ciudadanos, todos nosotros, y a otro lado los agentes del orden, ¿ok? Vamos a hablar de los primeros. Para nosotros la legítima defensa es el uso de la violencia cuando la situación es actual e inminente para defender un derecho nuestro, ¿no es cierto? Y que sea proporcional. Son 3 elementos, ¿no? Nada más. Es decir, si hay un chirlazo, su legítima defensa es un chirlazo. Si hay un grito, un insulto, quizás su legítima defensa es un insulto, ¿no? Está legitimado, puede defenderse así. Si le quieren matar, usted estaría legitimado a usar la violencia al mismo grado de la persona. Claro que comete un crimen, pero está legitimado, es decir, es justificable su tipo penal, ¿no? Su acción es justificable. Las cosas cambian para los agentes del orden, porque ellos también tienen legítima defensa, pero para ellos hay un cuadro, algo adicional que se le suma a la legítima defensa, que es el uso progresivo de la fuerza. Entonces ellos se les aumenta un requisito más, como quien dice, ¿no? Porque su profesión es justamente estar en donde no todos quieren estar, ¿no? En donde yo creo que ellos son cada día héroes. Están contra el ladrón, contra el delincuente, están haciendo que nuestras ciudades sean mejores. De hecho, Ecuador es uno de la tercera ciudad más segura de América Latina y el Caribe. El país más seguro de América Latina y el Caribe. Porque logró bajar en el 2008, teníamos 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al 2016 tenemos 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y como pueden ver, el país que tiene la tasa de 3% es Chile, y Ecuador se está peleando el segundo o tercer puesto siempre, ¿no? Y los demás países pues tienen una escala de asesinatos más altos.
El asesinato se mide por el grado de violencia se mide por la tasa de homicidios de los países. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que Ecuador es el lugar donde incluso extranjeros vienen a vivir sus retiros acá. ¿Por qué? Porque ahorita Ecuador entró a un tema de seguridad integral. Claro, no me quiero meter en ese tema porque sería larguísimo de explicarlo, pero 7 de los delitos que más afectan a los ciudadanos están por debajo del promedio latinoamericano y mundial. Entonces Ecuador tiene unas tasas de seguridad muy elevadas y eso es algo que yo siempre lo analizo. Como estoy en la planta central, puedo ver estadísticamente cómo va el progreso de la seguridad integral. Bueno, entonces, ¿qué pasa si un agente del orden utiliza su legitimación legal para usar la violencia? Entonces no se configuraría el último elemento del tipo penal de usar la fuerza pública contra una orden de autoridad, si es que el agente del orden actúa en legítima defensa adoptando el uso progresivo de la fuerza. Entonces vemos que no todos los tipos penales se configuran de por sí. Delitos de testaferrismo, ¿no? Vamos acabando, nos falta poquitos. Bueno, testaferrismo es entregar o pedir que una persona se haga cargo de la maleta, ¿no? O se haga cargo del contenido del hombre del maletín. Eso es un testaferrismo. Testaferrismo es una persona que aparenta como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores, efectos, producto del enriquecimiento ilícito de un funcionario público. Entonces, este delito, pues, para demostrarlo, hay que demostrar ese enriquecimiento no legal del funcionario público y la conexión con ese tercero. Pero, pues, testaferrismo tiene su lucha a cuestas, porque muchas veces esos dineros no están en la cuenta de ese tercero dentro de este país. Están a nombre de esta persona, pero en bancos, en paraísos fiscales en el exterior. Entonces es una cuenta a riesgos, una cuesta hacia arriba y tratar de investigar este hecho. Pero ahora a través de las WAPs tenemos conexiones y asistencias penales internacionales para tratar de ubicar los dineros. Pero ahí es un poco larga la investigación, ¿no? Porque necesitamos la cooperación internacional para llegar a esas cuentas. Bueno, hay elementos muy cortos como el siguiente artículo, que son delitos contra bienes institucionales de las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? El delito sí es muy claro, dice que el servidor de las fuerzas del orden, cuando realice los siguientes actos, será sancionado con penas privativas de libertad. Ejecuta o no impida actos que puedan producir incendio. Para los agentes del orden, no actuar cuando sus atribuciones le exigen. El no hacer equivale a cometerlo, ¿no? Entonces vemos que aquí esto trata de decir un delito de omisión. Dice quien ejecuta o no impida que se produzca un incendio, estragos que puedan originar un grave riesgo para la seguridad o la unidad o establecimiento de la policía o las Fuerzas Armadas, o que oculte a su superior averías, deterioros graves en las instalaciones, aprovisionamiento, material logístico, cargo que sea de su uso personal, policial o militar. Y además ellos también incurren en un delito de función cuando cometen la elusión de las responsabilidades de las fuerzas del orden, es decir, él tiene que hacer una acción para proteger los bienes, pero omite hacerlos y causa daños a una persona. Eso es penado con 6 meses a 1 año. Entonces son delitos que antes estaban en el Código Penal policial, en el Código Penal militar, delitos de función que se los introdujo en el marco normativo del Código Orgánico Integral Penal. Esa fue una reestructuración de la Asamblea en el año 2014 en el Ecuador. Bueno, vamos a ver un delito muy singular que tenemos los investigadores forenses
los peritos, los agentes de la policía, los funcionarios públicos que se contactan como primeros intervinientes en las escenas de los delitos, es el delito de alteración de evidencias y elementos de prueba. Entonces, el servidor público, ojo que no dice el policía, no dice el perito de criminalística, no dice el fiscal. ¿Por qué? Porque cualquiera de los funcionarios públicos pueden actuar frente a un delito, pueden actuar como primeros intervinientes. ¿A qué me refiero? Que si usted, incluso como persona civil, observa que se comete un delito, es decir, ahorita salimos después de este seminario, todos contentos con lo que hemos compartido, y le roban su celular, ¿no es cierto? Y penosamente, justo los vecinos del barrio le detienen al sospechoso y recuperan su celular. Entonces, vemos que incluso los civiles pueden detener la evidencia. Para que se configure un delito flagrante se necesita 3 elementos: que se comete el delito en el acto y que frente a muchas personas o varias personas, dice, entendiéndose 2 o más, y que se recupere ¿qué? La evidencia. Si no encontramos la evidencia no hay delito flagrante. Entonces la persona dice, o el servidor público, ahí está la razón del tipo penal, ¿no? Es cualquier persona o el funcionario público que se encargue como primer interviniente, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. Bueno, en sí es haber recuperado la evidencia o tenerla almacenada o el momento de la pericia y destruye la evidencia. Ahora, cada tipo penal o cada tipo de evidencia tiene ciertos protocolos o normas de la lexis praxis para manejar la evidencia. ¿Es así? ¿No es cierto? Entonces, les voy a dar un caso en concreto. ¿Qué pasa? Que el perito informático, en vez de poner una carga de 5 voltios a una batería para activar un celular, le pone una carga de 12 y se quema el teléfono. ¿Es delito de alteración de evidencias o elementos de prueba? ¿Sí o no? Sí. Exacto. Hay que ver el hecho en concreto. Porque la norma, recuérdense que la norma es una norma en abstracto. Y el ejercicio que usted tiene que hacer es una ponderación de elementos, una ponderación de intenciones, una situación total del hecho, una investigación forense, una investigación penal, como hacemos los fiscales en el Ecuador, debe ser objetiva, imparcial. Entonces, señor, ¿qué pasó? O sea, aquí veo que usted quemó el celular, que era una evidencia en este caso. ¿Qué le pasó? No, señor fiscal, lo que pasa es que estaba trabajando con la evidencia, cayó un rayo, hubo una tormenta eléctrica y se fue la luz y se fue el teléfono. ¿Delito o no delito? No. No hay delito. Ahí hay un caso fortuito. En el primer ejemplo, se equivocó, en vez de 5 voltios puso 12. ¿De intención dolosa o no? Intención dolosa. No hay intención dolosa. Y cuando no hay elemento doloso en un tipo penal doloso, ¿hay delito o no hay delito? No hay delito. ¿Qué causa de excusa tenemos frente a esto? Error de tipo. No hay intención de causar un daño. Hay una falla a su lex praxis. Hay una falla de pronto a sus procedimientos. Una falla que le puede costar un sumario administrativo y una destitución, si alcanza a ser administrativo. Pero de lo administrativo a lo penal, ¿llegaría a ser penal? No llega a ser penal. No llega a ser penal. Pero bueno, son ejemplos, ¿no? Hay que ir a casos muy específicos y muy concretos. Extralimitación en la ejecución de un acto del servicio.
Bueno, este también es un delito de función para las fuerzas del orden, quien se extralimite en la ejecución de acto de servicio sin observar el uso progresivo y racional de la fuerza, en los casos que deba utilizarla, que como consecuencia de ella se produzcan lesiones o incluso la muerte, ¿no? En lesiones la pena, depende de la lesión, se incrementa 1/3, y en la muerte pues la pena es de 10 a 13 años. Porque viene a ser como una muerte, homicidio inintencional, ¿no? Un delito no gravoso. Ok, aquí, este tipo penal es algo sui generis que hay en el COI, porque como elemento cuando hablamos de la legítima defensa, después del artículo de la legítima defensa, que es una causa de excusa o justificación, ahí encontramos justamente lo que es extralimitarse en la legítima defensa también, ¿no? Entonces vemos que ese artículo y este son muy similares, el uno en categoría de atenuante y el otro en categoría de tipo penal, ¿sí? Entonces, pero vemos que las valoraciones de la pena en concreto son valoraciones muy similares, menos el 1/3, ¿no? En el caso de muerte de 10 a 13 años, cuando una muerte normal es, en un tipo penal la muerte es de 22 a 26 años, ¿no es cierto? Pero vemos que en la ejecución de una función, si se extralimitó, quiere decir que no ejecutó el mismo nivel de la legítima defensa, sino que él fue más allá. El señor solo estaba gritándole a la gente de policía, y el policía le lesionó. Entonces hay una extralimitación, no hay una equiparación. O este señor solo le golpeó en la barriga al policía porque no quería ejecutar la orden, no quería obedecer la orden, y el policía lo mató. Entonces vemos que hay un desequilibrio en el uso de la defensa. Entonces ahí entramos en este tipo. Bueno, y el último tipo penal contra la administración pública es abuso de facultades. También es un delito de función, es para agentes de la fuerza del orden, es personas que están en el ejercicio de la autoridad o mando que impongan contra sus inferiores castigos no establecidos en la ley o se exceden en la aplicación. A veces habían castigos de se va al calabozo por tanto tiempo, eran excesivos, no necesarios, fuera del derecho penal administrativo. Bueno, ustedes saben que derecho administrativo también se puede decir derecho penal administrativo. ¿Por qué? Porque tiene detrás una pena. Claro, no es una pena de cárcel, no, pero es una pena administrativa, ¿no? Destitución, suspensión de funciones. Entonces, es así. Ok. Asuma, retenga, prolongue ilegalmente o indebidamente su mando, servicio, cargo, función militar, haga requisiciones o imponga contribuciones ilegales, ordene a sus subalternos desempeño de funciones inferiores a su grado, obtenga beneficios para sí o de terceros abusando de la injerencia, grado, función, nivel, prerrogativas, o permita que personas ajenas o desvinculadas a la institución ejerza funciones que corresponden solamente a los miembros de la fuerza del orden. Entonces, estos tipos penales, porque ven que cada uno de los 6 numerales constituye de por sí un elemento de abuso de la autoridad respecto a sus jerárquicos inferiores, ¿no? Entonces, sí, igual, como les había manifestado, el Código en el 2014 consideró que los delitos de función tenían que ser introducidos en un solo marco normativo como es el Código Penal. Y es así que en el COI, ahora donde es nuestra norma penal, pues se encuentran todas las normas, casi todas, porque ya ahora esa fue la tendencia, ¿no? Que todas las normas ordinarias o orgánicas vayan a la orgánica que es el COI. Pero ahora han empezado a aparecer nuevamente ciertos cuerpos legales, penales, en materias como el Código Orgánico para erradicar la violencia contra la mujer, sigue todavía tema armas por ahí suelto. Entonces vemos que todavía la intención del legislador al 2014 era poner todo en un marco normativo, pero ahora han aparecido nuevas normas penales y cuerpos penales que están otra vez abriéndose, ¿no?
fue una buena idea en el 2014 poner todo en un marco normativo, porque yo me acuerdo en particular cuando iba a concursar para ascenso dentro de mi institución tenía que leerme 20 cuerpos normativos diferentes. Era un poco más trabajoso encontrar las normas. Y luego ya pues se redujo a una o un poquito más de una, y ahora otra vez estamos esparciendo el derecho penal. Pertenecemos a una parte occidental del derecho donde consideramos que hasta cualquier movimiento tiene que ser reglado, tiene que estar en la norma. El seminario de hoy ha sido como para hacerles ver que hay cosas que no estaban en la norma, unas reflexiones que nacen de la experiencia de mi carrera de investigación en este tipo de delitos como fiscal. Están fuera de la norma, pero hay normas constitucionales que le dicen que, y doctrinarias que le dicen que usted para interpretar una norma tiene que ver el marco normativo, es decir, el código, el COI, aparte la doctrina y aparte la jurisprudencia. Y en normas constitucionales de carácter abierto, la norma constitucional abierta o las cláusulas de remisión. Bueno, entonces es un abrebocas nada más. Me han invitado solo a participar con ustedes este día. El derecho penal es muy amplio. Como ven, hemos visto solo un pequeño capítulo, los delitos contra la administración pública. Espero haberles traído casos prácticos suficientes y que les permita mejorar su visión, su panorama del derecho penal. Espero que se hayan cumplido las expectativas de esta charla y quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia y su invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La exposición del doctor Gustavo Benítez. En este momento se va a hacer la entrega a través del abogado Germán Herrera de un presente de agradecimiento por parte de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi por justamente su excelente ponencia el día de hoy. Bueno, con todo el auditorio, buenas noches. Doctor Benítez, buenas noches. Felicitándole por su excelente ponencia en estas jornadas. A nombre de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, quiero hacer la entrega de este presente en reconocimiento a su excelente ponencia en estas jornadas. De verdad yo siempre que vengo acá a esta bella ciudad me gusta verles a todos los abogados, a los fiscales, a los estudiantes reunidos en un solo sitio, ¿no? Espero que este pequeño aporte al conocimiento que haya hecho les permita ver que el trabajo investigativo es muy serio. No vamos solamente a lo pragmático de la norma, siempre vamos hacia el funcionalismo, ¿no? ¿Por qué hizo ese delito usted, señor? O sea, ¿cuáles fueron los valores, las circunstancias, el hecho? Y bueno, la Fiscalía está trabajando fuertemente en temas de corrupción. La verdad que los ciudadanos son quienes dan el aporte para nosotros en base a cualquier indicio que tenga la persona, empezar a investigar. Y yo sé que estamos en una época de transición, pero lo que más anhelo es que siempre tener este contacto con los estudiantes, con los abogados, con los fiscales, con los amigos. Y aplaudo esta iniciativa de los organizadores, porque el tener más contacto con la sociedad, con los ciudadanos, que analicen cómo son los parámetros de la política pública en el país sobre estos temas, es muy importante, ¿no? Así que yo, siempre que ustedes gusten invitarme, estaré aquí para compartir con ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Damos por finalizado el segundo día del evento. Mañana tenemos la comparecencia de la doctora Mayra Soria sobre el tema importantísimo de lineamientos y los perfiles que debemos conocer con la aplicación de la nueva ley de la erradicación contra la violencia a la mujer, es decir, sobre temas de género, exclusivamente de violencia intrafamiliar y delitos de femicidio. Cordialmente invitados el día de mañana. Muchas gracias.